Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por permitirnos en viernes 5 dejarnos entrar a la privacidad de vuestro hogar, animarlos a dejar lo que están haciendo por los siguientes 28 minutos y que juntos estudiemos la Biblia. Por favor, tomen su Biblia, ábranla en el libro de Números, capítulo 4, su libreta de apuntes, y durante unos minutos dediquémoslo solo para pasar tiempo con asuntos de nuestro Señor. Pero antes, en oración, pidámosle su bendición. Padre, te agradecemos por empujarnos a estudiar tu palabra, por darnos el recurso de multimedia por medio del cual podamos accesar a estudiar tu palabra. Danos, por favor, humildad, danos tu sabiduría, ilumínanos e inspíranos mientras la estudiamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, debo, antes de empezar, aclararles. En los últimos 3 o 4 días hemos tomado 2 libros del Antiguo Testamento con una simple razón para quienes se han preguntado, aunque me imagino ya lo han deducido. Hay algunos libros del Antiguo Testamento que su lectura se vuelve un poco más difícil que los libros del Nuevo Testamento. Y además de un poco más difícil, los capítulos son extensos, al punto de alguien llegar al tedio por desconocer lo que está sucediendo. Para volver un poco más amigable y dinámica, no la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios y por sí sola es dinámica y amigable, sino más bien el método sistemático de estudiarla en un año, y en este caso de leer el Antiguo Testamento en un año, es que me refiero a buscar un método que se vuelva amigable y dinámico. Por ello es que probablemente en algunos libros tomaré el libro y otro del Antiguo Testamento para poner una especie de equilibrio y que lo disfrutemos un poco más. Esa es la razón. Así es que espero no se sorprendan y esto no les cause dificultad, sino más bien les facilite. Bien, Números capítulo 4. Y por cierto, debo acotar, todos los que son parte de la capilla o los que empezaron en la época de la cuarentena con este programa, porque arrancó ahí, recordarán que expliqué que este club de lectura era un estudio devocional, era un estudio panorámico y no un estudio sistemático. Si algunos se decepcionan porque ansían profundicemos en algunos versículos, con cariño les diría que me disculparía, pero no debo disculparme porque la aclaración les hace ver que el propósito no es profundizar, sino más bien un panorama. Si ustedes quisieran profundizar, les sugiero escribir a nuestro número y solicitar los estudios sistemáticos. De hecho, Números, estuvimos estudiando este libro precisamente 2 meses antes de la cuarentena, de forma sistemática, que tardamos 5 o 6 meses, si mal no recuerdo, o 3 meses solo en ese libro. ¿Por qué? Porque ese sí era sistemático, ahí sí profundizamos. En este es panorámico. Bien, con esas aclaraciones vamos a la pregunta 1, que dice: resuma lo que está sucediendo en este capítulo. Bueno, lo que está sucediendo es que Moisés está organizando el campamento hebreo.
Imaginen, el censo provocó o resultó que eran un poco más de 600,000 hombres arriba de 20 años. Así que no exageramos ni una pizca si decimos que eran cuando menos cerca de 2 millones. Porque por cada hombre sumemos una esposa y un hijo y multiplicamos esos 6 por 600,000 por 3, tendríamos 6 por 3, 18, tendríamos 1.800.000. Así es que no exagero ni un poco cuando digo que el campamento era cerca de 2 millones de personas. ¿Pueden imaginar 2 millones sin organización alguna? Habría sido una catástrofe. Por ello es que el libro de Números también significa el libro de los censos, o podríamos decir el libro de organización, un manual de organización. De hecho, cuando lo estudiamos de forma sistemática, expliqué y amplié el hecho de que este es un manual de organización. Lo que está sucediendo en este capítulo es que se está organizando puntualmente el trabajo de los que van a servir en el tabernáculo. Eso es el contexto. Ahora, ¿por qué la limitación de 30 a 50 años eran los únicos calificados? Bueno, deducimos que 30 es una edad en donde el hombre alcanzó madurez emocional, física, espiritual. Y el máximo de 50, en ese entonces deducimos que era que de los 50 en adelante empezaba a perder algunas habilidades, igual que nos sucede hoy día. Así es que está diciendo que la edad recomendable por la exigencia que este trabajo implicaba era precisamente llevar a la edad en donde habría mejor resultado. Eso es únicamente. Parijuelas o parihuelas es un utensilio, artefacto que se ocupaba o se ocupa aún, es como una especie de una barra en donde en un extremo y en otro se ponen argollas y en otro igual paralelo, en otra vara paralela para en medio llevar peso. Es una especie de carreta. Eso es lo que significa. Y bien, ahora nos pasamos al libro de los Salmos en el capítulo 14 y la pregunta es, ¿qué es lo que el necio dice en su corazón? Bueno, dice que no hay Dios. Si usted escucha a alguien diciendo que no hay Dios, usted ya sabe que es un necio. ¿Y qué sentido tiene discutir con los necios? También pregunta quién habitará en su tabernáculo. Está hablando del perfil para servir en el tabernáculo, para ministrar y también para ser ministrado. Y dice algunas condiciones. Debe estar con integridad, debe hacer justicia, hablar la verdad en su corazón, no una persona calumniadora, nadie que está maquinando el mal, nadie que recibe reproches de cada cosa. Esa es la persona. Está describiendo que debe ser una persona con un corazón para Dios. Luego, ¿dónde hay plenitud de gozo? En su presencia. De hecho, hay un coro hermoso. Dice, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Y si usted lo piensa dos veces, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, en su presencia, en definitiva, hay plenitud de gozo.
Hay un verso hermoso aquí en el capítulo 18, verso 6, para recitar cuando estamos en el momento de la angustia. Se los recomiendo. Creo que es de esos versos a memorizar. Ahora que vamos a estar en Salmos, que vamos a estar en Proverbios, que vamos a estar en Cantares y otros más, va a ser difícil, como no quisiéramos memorizar todo eso. Pero en fin, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. Bien, ¿con quién será Dios misericordioso? La pregunta 6, con los misericordiosos. Aun cuando parezca una pregunta redundante, quise hacerla para que pongamos en nuestro corazón el deseo de hacer misericordia, porque recibiremos misericordia. Y no sé usted, pero yo la necesito, Pies como de ciervas. ¿Cuál es la idea? Las ciervas o el ciervo es un animal que tiene la capacidad de correr en lugares altos, en abismos, en apriscos, en montañas. Sus pies se colocan con tanta firmeza, a pesar de lo quebrado del terreno, que pareciera que están en terreno firme. Así es que no olviden que Salmos es otro libro poético en donde ocupa mucha metáfora y retórica, desde luego. Está diciendo que Dios nos dará pies como de ciervos, porque a pesar de el abismo, el peligro o la angustia que estemos enfrentando, vamos a poder caminar por en medio del peligro como si fuera terreno firme. De eso habla. De igual manera, cuando se refiere al arco de bronce. El arco de bronce, de hecho, la historia no registra que haya existido como arma de guerra. Más bien parece que existió como símbolo para animar a ir a la guerra. La idea es que un arco hecho de bronce, por el material mismo, la fuerza, la potencia y la velocidad con la que la flecha sería lanzada sería mayor. Claro está que no cualquier arquero podría manipular un arco de bronce porque requería destreza y mayor fuerza. Está diciendo que Dios nos hará manipular la circunstancia como si tuviéramos un arco de bronce y como si supiéramos usarlo con destreza. Pero la fuerza y la destreza obviamente dependen y vienen totalmente de su gracia. Bien, hasta ahí estamos con la Biblia, pero hay algo en internet. El hermano Fernando Laínez dice: Pastor, una pregunta. ¿Podríamos decir que el libro de Números es la materia de teoría administrativa en la Biblia? ¿Hay comparación? Absolutamente sí, es eso. De hecho, yo estoy convencido de que es un manual de organización. Claro, tiene bemoles en comparación a los libros de administración moderna. Fue escrito hace más de 4 o 5 mil años. Pueden deducir los cambios, pero es un manual de administración, de organización, perdón, en lo absoluto. Sí son principios de administración moderna. Bien, vamos ahora al libro de Dietrich Bonhoeffer. Pregunta 1. Dice, ¿cuál es el primer sufrimiento
que todos debemos experimentar. El primer sufrimiento que todo discípulo debería experimentar es el llamado a liberarnos de las ataduras de este mundo. En simple español es cuando nos liberamos de las ataduras que este mundo nos esclaviza. Ataduras como el materialismo, la sensualidad, el trabajo, la ambición, cosas por las que alguna vez peleamos y batallamos. Pero al recibir el llamamiento, pues decidimos renunciar a eso. Ese es el primer sufrimiento. Liberarnos de esas ataduras. Permítanme usar ilustraciones. Mateo quiso tener dinero, por eso su trabajo. Cuando el Señor lo llamó, tuvo que renunciar a los privilegios que ese trabajo le daba, que no eran pocos porque sus ingresos eran fuertes. Pero sufrió el desprenderse de esa atadura y ese es precisamente el primer sufrimiento. Y con esto, Bonhoeffer está diciendo que todos deberíamos entender que el llamamiento de Cristo implica una cruz, que de hecho es la siguiente pregunta. Bueno, entonces la cruz es una meta terrible, porque la cruz era la peor de todas las muertes que un hombre podía experimentar, porque era una muerte sin honor, humillado. Entonces, la cruz es una meta terrible. Ese es el punto, esa es la paradoja y esa es a la vez la hermosura literaria al volverse práctica. Que la cruz en realidad no es una meta terrible, sino que es el comienzo de la hermosa comunión con nuestro Señor. Lejos de ser terrible. No significa que no va a haber carga, porque toda cruz significa una carga. Significa que la comunión con nuestro Señor Jesucristo vuelve esa carga asimilable. Dice luego la pregunta 4, ¿el perdón es también otro sufrimiento para todos? Bueno, el perdón de los pecados es el sufrimiento de Cristo ordenado a los discípulos. Claro que nos es impuesto a todos los cristianos. ¿Qué es lo contrario del seguimiento? Cuando dice seguimiento se refiere a qué es lo contrario de seguir al Señor Jesús cuando Él nos llama. Bueno, lo contrario es avergonzarnos de la cruz, escandalizarnos de ella. Decir, ¿cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo voy a renunciar a esto? No, yo siento pena incluso decir que soy cristiano, que voy a seguir esto o lo otro. Bueno, eso es lo contrario a la cruz. ¿Cómo pasar o cómo pasará la copa del sufrimiento? Solo hay una manera de poder sobreponerse al cáliz del sufrimiento. ¿Cuál? Bebiéndolo. No hay otra. De hecho, nuestro Señor le pidió a su Padre si era posible pasar esa copa sin beberla. Y nuestro Señor cayó, eso significaba, no lo hay. Nuestro Señor entonces dijo, hágase tu voluntad. No hay otra forma más que bebiéndola. Oiga, pastor, cuando leo libros parecidos o se habla sobre este tema en la Biblia misma, me asusto, dijo alguien, me angustio porque pareciera que ser cristiano es una vida de sufrimiento, de tragedia. Nada es más falso que eso.
Sí hay sufrimiento, pero no una tragedia. Sí hay momentos de tristeza, pero no como una tragedia sin esperanza. De hecho, la comunión con Cristo hace que ese sufrimiento se enfrente de una forma que termina siendo una honra. Y eso no tiene explicación humana porque es un asunto totalmente espiritual, en donde nuestro Señor dice que Él no nos dará una cruz que no podamos cargar, que sí permitirá que nos pongan una carga, pero esa carga está a nuestro alcance y cuando no lo esté, dice que Él nos ayudará a sobrellevarla. Y siempre ha sido así o no habría cristianos. No debería esto preocuparnos, al contrario. De hecho, por eso la pregunta 8 dice, ¿ir con la cruz significa miseria, desesperación? Todo lo contrario. Significa recreo y paz. Es la alegría suprema. Es el privilegio que Pedro dijo tenía al morir por la causa de su Señor. Pastor, yo no creo poder llegar a un extremo así. Oigan, ningún mortal puede hacer algo así sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es el quien pone eso. A algunos les pide llevar una carga como la del apóstol Pedro, a otros una carga aparentemente más liviana, pero Él es el que sabe hasta dónde y cómo, y siempre Él, si es de Él, provocará aún a nuestra desesperación recreo y paz. Esto es algo como decir paz en medio de la tormenta, cuando es por la causa de nuestro Señor. Luego, las cosas no deben suceder según tu razón, sino por encima de tu razón. La fe es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Es la capacidad de ver y de comprender, no con nuestra razón, sino por encima de nuestra razón. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar leyendo la palabra día a día. No olviden, les esperamos mañana en Icon 3:30 y les esperamos domingo en cualesquiera de los cultos. Por favor, hagan un esfuerzo para no enfriarse. Involúcrense en servir al Señor de alguna forma. No dejen de congregarse y no bajen la guardia. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a las iglesias. Buenas noches a todos.